Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos del desarrollo general de la división de polinomios en fracciones parciales, en particular de polinomios con coeficientes reales. Este tema es importante desde el punto de vista de las matemáticas puras porque es un resumen de diferentes resultados que se saben sobre los polinomios, sobre la divisibilidad, sobre las raíces de los polinomios, sobre la factorización y sobre diferentes resultados. Y a su vez es importante para las aplicaciones porque este resultado se utiliza en otras áreas como el cálculo integral, el cálculo diferencial, para optimizar funciones, entre otras cosas. Veremos el resultado general y en otro video estudiaremos algunos ejercicios. Bien, en general, si tenemos dos polinomios, o bueno, tenemos un polinomio, sabemos que ese polinomio lo podemos expresar en términos de sus raíces. El teorema fundamental del álgebra nos dice que existe al menos una raíz y cuando lo aplicamos varias veces el teorema fundamental del álgebra, podemos ver que cualquier polinomio se puede factorizar en términos de estas potencias. Y aquí las raíces son diferentes. Bueno, la suma de las potencias nos debe dar la potencia del polinomio. Y también podemos ver que si son diferentes, estos polinomios lineales son primos relativos, porque son raíces diferentes. Y además, cuando los coeficientes son reales, cuando estos términos todos son reales, podemos dividir las raíces entre las reales y las complejas. Las reales tienen esta forma y las complejas se pueden escribir de esta forma. Entonces, cualquier polinomio real se puede factorizar con esta expresión en términos de potencias lineales de las raíces reales y con las potencias, perdón, con las raíces complejas podemos poner estos términos cuadráticos. Eso es en general y es un resultado fundamental de la teoría de los polinomios. Bueno, también se cumple esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer una operación? Bueno, si tenemos dos polinomios con coeficientes reales. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si sabemos que podemos dividir, si tenemos una división, se fijan, aquí la Q es un polinomio, R es un polinomio, entonces para integrar o derivar, pues derivar un polinomio es muy fácil, entonces esta expresión es fácil, lo que se podría complicar sería RQ entre, perdón, Rx entre Q de X. En ese caso es importante ocupar todo lo que sabemos sobre los polinomios. Esa es la parte en donde nos vamos a ocupar. Bien, aquí nos vamos a concentrar en el término RQX o si quieren en general una fracción de esta forma. ¿Qué tenemos aquí? Sabemos que a Q de X siempre la podemos expresar en términos de dos polinomios que son primos relativos. ¿Se acuerdan? Si dos polinomios son primos relativos, el máximo común divisor es igual a 1 y a su vez quiere decir que existe una combinación lineal de estos dos polinomios de A y B, que son los primos relativos, de tal manera que esa combinación lineal es igual a 1. Recuerden que primo relativo significa que no tienen raíces comunes. Bien, entonces fíjense, suponiendo que Q la podemos separar en términos de productos de primos relativos, cosa que sabemos que es cierta por el teorema fundamental del álgebra y por la factorización de los polinomios. Entonces, aquí
tenemos un 1, ese 1 lo podemos cambiar por este otro 1. Entonces aquí tenemos h por esta combinación lineal que sabemos que nos da 1. Ahora, ocupando la ley distributiva, multiplicamos h por esta suma de polinomios, nos va a dar esta expresión. Y ahora, podemos separar esta división en dos divisiones. Podemos ver que aquí tenemos a y se va a cancelar con esta a. Y en la segunda división tenemos b y se va a cancelar esta b. Entonces, fíjense qué pasa. Tenemos que esta división de dos polinomios se separa en términos de una división donde tenemos aquí un primo relativo abajo y en la otra división tenemos otro primo relativo abajo. Estos términos, si quieren, ahorita no nos van a interesar, pues posteriormente los vamos a ocupar, pero ahora fíjense. Lo que podemos ver, sabemos, bueno, la Q, ¿cómo la podemos desarrollar? Ya vimos que es en términos de estas potencias de polinomios lineales y potencias de estos polinomios cuadráticos de orden 2. Entonces, y además todos estos polinomios son primos relativos. Entonces podemos tomar como a al primero y como a b todo el resto del producto de polinomios. Entonces, h entre q de x, de acuerdo al desarrollo anterior, lo podemos separar así, en este polinomio y esta potencia y el resto aquí. Ahora, fíjense, de nuevo podemos ocupar el mismo procedimiento porque b está escrito también en términos de productos de primos relativos, de polinomios primos relativos. Entonces, de nuevo, a b sabemos que la podemos separar en términos de productos de dos polinomios que son primos relativos. Entonces podemos escoger la segunda potencia y el resto de las potencias ponerlas en D. Entonces sabemos que existe W2 y W3 de tal manera que esta división de polinomios se puede escribir en términos de W2, es un polinomio que no conocemos. Bueno, lo podemos conocer de forma explícita, pero ahorita no nos interesa tanto. Entonces aquí tenemos x menos alfa 2 a su potencia, que es su multiplicidad, y después tenemos d. Y entonces en general, bueno, en un principio teníamos esta división de polinomios, aquí tenemos la primera raíz y aquí separamos la segunda raíz. Esto lo podemos hacer porque tenemos un producto de primos relativos y de nuevo se dan cuenta, d también es un producto de primos relativos. Entonces podemos seguir con este procedimiento hasta separar todos los polinomios que son primos relativos. Aquí es lo que vamos a ver. Si tenemos aquí Q, entonces aplicando varias veces el mismo procedimiento, se fijan, vamos a tener aquí unos polinomios que ahorita no nos importan tanto, pero abajo vamos a tener los polinomios construidos con las raíces y además son polinomios que son primos relativos. En el caso de los coeficientes reales, nos quedan estas expresiones vienen de raíces reales y estas expresiones vienen de raíces complejas. Ahora, a cada uno de estos polinomios, los w's los podemos poner en potencias de x menos alfa. Y estos polinomios z también los podemos poner en potencias de estos polinomios cuadráticos. Eso lo vimos en un video anterior. Entonces, cada una de estas expresiones la podemos desarrollar de esta forma. Y también z la podemos poner en potencias de x cuadrada más xc y nos va a dar una expresión de esta forma. Ocupando este resultado en la expresión general, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta división de polinomios siempre la vamos a poder escribir en términos de inversos de potencias de x menos alfa, y son raíces reales, y también inversos de potencias cuadráticas de estos polinomios. Estos vienen de raíces complejas, y aquí tenemos x más
f, bueno, aquí tenemos un polinomio lineal, aquí es un polinomio de orden 0 por el desarrollo que hemos visto anteriormente. Aquí puede ser que haya potencias negativas. ¿Qué va a pasar con las potencias negativas? Pues se van a pasar arriba. Y eso en realidad no es una división de polinomios, es un polinomio. Entonces, en general, cualquier división de polinomios se puede escribir como un polinomio más divisiones de potencias de x menos alfa, j, aquí donde tenemos los coeficientes, las raíces reales, y este tipo de expresiones. Aquí arriba tenemos un polinomio lineal y abajo tenemos un polinomio cuadrático. Se fijan, aquí hemos ocupado prácticamente todos los resultados que sabemos sobre las raíces de los polinomios, la división de los polinomios, los máximos comunes divisores, primos relativos, toda la teoría está aquí concentrada. Pero además, cuando vean cálculo, van a ver que este desarrollo les permite predecir o decir que esta división de polinomios siempre se puede integrar. Porque, fíjense, aquí tienen x cuadrada y aquí tienen x. La derivada de x cuadrada les da una x. Y aquí la derivada de x les va a dar una constante. Entonces, esta expresión la pueden escribir como aquí, como una función y arriba su derivada. Eso les va a permitir derivar. Claro, este es un desarrollo teórico. Lo difícil es encontrar las raíces reales y las raíces complejas. Sin embargo, sabemos que es posible obtenerlas. Y además sabemos que es posible hacer este desarrollo. Y eso nos permite decir que cualquier división de polinomios puede ser integrable. Bueno, claro, sobre los puntos a donde no diverjan. Pero fuera de eso, eso nos muestra que los polinomios se pueden tratar de manera analítica. Y eso es muy importante para las aplicaciones, porque nos permite utilizar los polinomios para aproximar diferentes problemas, para estudiar de manera aproximada diferentes problemas. En otro video veremos algunos ejemplos de cómo se desarrolla, de cómo obtener el desarrollo en fracciones parciales de una división de polinomios. Así los veremos ya de forma concreta algunos ejercicios.